Tratemos ahora los cambios de frecuencia. Los cambios de frecuencia realmente repercuten en la duración o repercuten en la altura, es decir, la tonalidad en la que está expresado algún sonido. Es muy propio para mejorar, por ejemplo, al estilo autotune, algún tipo de afinación que le quedó faltando, por ejemplo, a un cantante. Supongamos que le faltaron algunas comas para llegar a la nota exacta donde debe cantar y podemos ayudarlo un poco con el programa, ¿bien? Es decir, podemos ir aumentando por semitonos algún sonido y darle alguna característica similar a la afinación que tienen los demás instrumentos o demás voces. Pero no solamente se utiliza de esta forma, también es posible emplearla, sobre todo, por ejemplo, para la creación de caricaturas, bien, para la emulación de voces, para la creación de doblajes de sonido, bien, a veces un mismo personaje o un mismo locutor es capaz de hacer 4 o 5 voces, simplemente se utiliza este tipo de técnicas para cambiar un poco el timbre y hacer parecer, por ejemplo, que se tratan de personajes diferentes dentro de la obra que se está doblando. Eso nosotros realmente no lo percibimos tan fácilmente, pero suele suceder. Vamos a ver en la práctica cómo logramos hacerlo. Obviamente lo vamos a manejar de una manera técnica muy sencilla para que ustedes lo puedan practicar un poco. Eh, Vamos a ir directamente a lo que es nuestra muestra, la que estamos trabajando. Han notado que todavía no he hecho ninguna modificación de las demás por el tema del tiempo, pero bueno, vamos a ver qué nos permite hacer o cómo podríamos tratar la frecuencia. Si recordamos, la frecuencia es la cantidad de ondas en un tiempo determinado. Obviamente, si yo modifico la frecuencia de este segmento de sonido, vamos a medir cuánto dura. Para ello, vamos a acercarnos un poco. Voy a colocar el inicio de la selección al principio de la onda, un poco allí al cálculo de ojo y al final. Y notamos que tenemos el inicio en el segundo 7 y el final en el segundo 10. Aproximadamente hay un poquito menos de 3 segundos, ¿bien? Porque aquí no llegamos al 500. Tenemos menos de 3 segundos de sonido. Yo voy a aumentar la frecuencia, vamos a representar aquí en la parte alta lo que sería O Música 2021. lo que sería perdón, lo que sería el bucle. Vamos a crear el bucle, pero tengo que buscar, aquí están. Cuando están ya creados, debo buscar el inicio y el final para poderlos manipular. Muy bien, vuelvo otra vez al segmento. Allí está. Vamos a presionar en bucle para que podamos percibir este sonido. La Expo Música 2021. La Expo Música 2021. La Expo Música 2021. Muy bien, vamos a hacer el primer cambio de frecuencia. Nos vamos a efecto y voy a buscar una herramienta que me permita alterar algo que esté relacionado con la frecuencia. Si yo hablo de cambiar ritmo, no estamos hablando de frecuencia, estaríamos hablando de duración. Si hablo de cambiar tono, a ver, frecuencia es un símil de altura, y altura es un símil o un sinónimo de tono en las cualidades musicales. Si yo hablo de cambiar entonces el tono, es probable que pueda alterar entonces la frecuencia de la onda. Y si cambio de velocidad, por supuesto que también voy a cambiar la frecuencia de la onda, porque haría una reproducción del mismo sonido en menos tiempo, por ejemplo, o en más tiempo. Vamos a probar primero cambiar de velocidad. Miren la herramienta que me presenta. Me presenta varias zonas. Casi todas las herramientas que consiga en este panel de efectos me muestra una serie de herramientas que tengo que aprender a leer. Y tiene diferentes divisiones, tiene diferentes pulsadores.
Hay que leerlos con cuidado y saber para qué sirven. Me dice que va a tener un factor de multiplicación por 1. Es decir, que yo puedo cambiar, o en este caso 1,000, o un porcentaje de cambio que yo pueda establecer directamente aquí. Vamos a hacer primero un factor de multiplicación por 1 y vamos a escuchar la vista previa para percibir cómo se está escuchando el sonido con este margen de duración. La duración actual yo les dije que era menos de 3 segundos y efectivamente aquí podemos ver que es de menos de 3 segundos. La nueva duración después de este cambio sigue siendo la misma, por lo tanto todavía no hemos hecho ningún ajuste de velocidad. Vamos a hacer ese ajuste. Podemos hacerlo a través de estas medidas, cambiando los valores. Podemos hacerlo a través de este botón deslizante, de este potenciómetro, o podemos hacerlo por cálculo de revoluciones por minuto de un tocadisco. Tal vez ustedes lo han visto bien, las revoluciones de 33 y un tercio, de 45, 78, que son las revoluciones normales de los tocadiscos. Y aquí nos va a mostrar cómo quedaría la nueva duración. Vamos a hacerlo con el potenciómetro deslizante. Voy a aumentarlo para que tenga menos duración. Noten que aquí ya llegué al segundo. Vamos a dejarlo en 1,5 segundos. Noten que reduje en 1 segundo la duración anterior. Vamos a escuchar la vista previa. La Expo Música 2021. Ese efecto de ardillas lo hemos conseguido sencillamente cambiando la duración del sonido. Es decir, hemos compactado todas las ondas a un tiempo menor y eso hace que la frecuencia aumente. Por lo tanto, la voz de la persona que está hablando se transforma y deja de ser o de tener el cuerpo que tiene normalmente y empieza a aumentarse en velocidad, es decir, en frecuencia para escucharse en tonalidades más agudas. Ahora vamos a aplicarlo, aceptar. Noten el cambio. Se redujo en 1 segundo, desde 10,5 a 9,5. Ahora es más pequeño el segmento de audio. Y podemos ver también que están más compactadas las ondas. Notamos ahora. Presenta La Expo Música 2021. Muy bien. Suena un poco gracioso, ¿no? Pero la idea es que ustedes vayan entendiendo el fenómeno físico. Yo podría aplicar a todo esto, ¿bien? Pero si yo lo aplico solamente a un segmento, vamos a suponer en este segmento, voy a aplicarlo y noten el cambio de ese segmento de onda. Voy a repetirlo. Noten cómo se compacta todo y noten también cómo se escucha. la Universidad Nacional del Táchira presenta La Expo Música 2021. Allí hicimos algo un poco más agudo. Si yo estuviese cantando, esto se escucharía en unas tonalidades más altas, es decir, en tonos más altos que la pista o la pieza musical que esté sonando de fondo. Pero aquí en la voz lo percibimos diferente, no alcanzamos a notar ese cambio de altura, pero ya saben, solamente como que notamos mucho el cambio de velocidad, pero sí hay un cambio de frecuencia. ¿Por qué? Porque se compactan las ondas en menor tiempo. Quiero decir, siguen ocurriendo la misma cantidad de ondas, pero ahora en menor tiempo. Vamos a deshacer este cambio. Muy bien, vamos a deshacer el anterior también. Noten cómo se vuelve a expandir y ahora sí la escuchamos normal. la Expo Música. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a aplicar el mismo efecto de cambio de velocidad, pero lo vamos a hacer cambiando ahora la duración. Vamos a colocarle una duración, si es 2,9, una duración de 1 segundo más o menos ahí en una aproximación. Note que ahora se expande más, todavía necesita más espacio porque ahora ocupa más tiempo y escuchamos. La Expo Música 2000, la Expo Música 2000, la Expo. Lo que acaba de ocurrir es que bajó la frecuencia de la voz y la razón es porque ahora tenemos más tiempo y la misma cantidad de ondas y se distribuyen uniformemente en ese tiempo. Por eso se escucha entonces más grave. Bien, estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido en una teoría anterior. Control Z, acabo de deshacer el cambio para que se oiga normal. La Expo Música.
Ahora vamos a hacer un cambio de frecuencia sin alterar la duración. Es decir, voy a aumentar la tonalidad de este segmento de audio, pero lo voy a hacer tratando de no perjudicar la duración del sonido. Es decir, que se siga manteniendo el mismo tamaño. Vamos a hacer una selección de un tamaño parecido. Miren, la diferencia son 2 centésimas de segundo. Es decir, tengo casi 3 segundos perfectos seleccionados allí. Voy a ir a efecto y voy a ir a cambio de tono. Voy a seleccionar cambio de tono y noten que la Audacity ya tiene como registrada una manera de cambiar el tono, la tonalidad en la que se escucha ese sonido. Aquí me está indicando que puedo cambiar el tono sin cambiar el ritmo. Es decir, esta herramienta es diferente a la anterior. La anterior, al cambiar la velocidad, me estaba cambiando el ritmo. Ahora me está cambiando el tono sin modificar el tiempo, la duración. Vamos a ver si es verdad. Tengamos presente esta duración entre 7,346 y 10,344. Vamos a ver entonces aquí. Voy a cambiar desde un re. Lo puedo hacer a través de estas dos herramientas. Desde un re, en este caso sostenido o mi bemol, a un re sostenido en mi bemol. Es decir, no hay ningún cambio. Es el mismo comportamiento. Pero si yo en cambio despliego aquí y lo llevo a un si, la diferencia se va a notar. De hecho, vieron cómo cambió en la parte inferior y cómo cambia la frecuencia. Es decir, el programa me permite cambiarlo desde el lenguaje musical, ¿bien? Y aquí me está indicando cuántos semitonos o pasos intermedios hay desde el re hasta el si. O me permite hacerlo desde la frecuencia. Es decir, puedo decirle que salte desde una frecuencia X a una frecuencia determinada. En ambos casos, esta herramienta de arriba hace lo mismo que la herramienta de abajo. Simplemente que arriba me habla en lenguaje musical porque está organizado por comas o semitonos, bien, para la música. Y en este campo de abajo me está hablando de frecuencia para los ingenieros de sonido. De manera que cualquiera de los dos me va a funcionar muy bien. Lo llevé a una tonalidad diferente. Vamos a escuchar la vista previa. La Expo Música 2021. Noten que se agudizó la voz, bien, pero la duración permanece. Vamos a aceptar para ver si hay cambios. Observemos la onda. Acepto. Hay un movimiento, pero ese pequeño movimiento es el cambio de la frecuencia. Noten que los márgenes de mi selección no cambiaron. Y si reviso el registro en la parte inferior, tampoco cambió. Quiere decir que acabo de modificar la frecuencia de mi voz sin modificar lo que dura. Esto es altamente recomendable, por ejemplo, cuando estamos ajustando la entonación de algún semitono o algo que le faltó a un cantante. Simplemente seleccionamos la sílaba donde está desafinado y le damos en efecto cambiar la tonalidad y ajustamos un poco por comas o por frecuencia, como lo encontramos más fácil. Ajustamos lo que sería su entonación. Vamos a hacer una alteración nuevamente en cambiar tono. Ahora lo voy a llevar a una coma superior. Bien. Allí lo llevé a una coma a una... Es tan rápido que no se alcanza a percibir la frecuencia. Se llega a convertir ya en una distorsión. Quise decir hace un momento octavas, no comas. Estos son octavas. Vamos a llevarlo a una octava quinta. Sucede tan rápido que ustedes escuchan como un gargareo precisamente por cómo se va deformando la onda. Obviamente todos estos saltos son muy drásticos, pero podemos hacer saltos que no son tan... La Expo Música 2021. Y así podemos crear voces de personajes. Primero aplicando un cambio de tonalidad y después aplicando otros cambios que pueden mejorar la experiencia de lo que queremos lograr. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a llevarlo a una frecuencia más grave. La Expo Música 2021.
Y allí podemos ir creando personajes y podemos ir alterando el comportamiento de las voces, bien, sobre todo para el caso de ustedes donde tengan diferentes personajes involucrados dentro de la promoción que están creando, como tuvieron que grabarlo con su misma voz, pueden utilizar esta técnica para mejorar o para cambiar un poco la interacción de los personajes. La Universidad Nacional Experimental del Táchira presenta La Expomúsica 2021. La Expomúsica 2021. La Expomúsica. Perfecto, de esa forma hemos abordado el tema de editar las frecuencias de nuestros audios. Pasemos ya a la parte final.